Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. En este video vamos a estar tocando sobre la persecución y la prohibición por escrito del Talmud. Es decir, claramente había un tiempo en el cual se prohibía no solamente leer el Talmud, sino de imprimirlo, como vimos en el video anterior. Y esto creo que marca grandemente las dificultades del libre albedrío y también de libre expresión en la época en la cual se trajo a resultar la imprenta, el imprimir el libro del Talmud. Vamos a ver esta discusión y la prohibición de lo que es el Talmud. Los sabios creyeron que era la ley oral, la Mishnah y el Talmud, que rindieron al pueblo judío como un pueblo único. Y en un Midrashim, muchas veces en el futuro de la nación habían de reclamar que también eran judíos, y por lo tanto el Santísimo, bendito sea Él, dice que cualquiera que mantiene los misterios en su mano es verdaderamente Israel. ¿Y qué de este misterio? Si es el Mishnah. En esto hay muchas historias similares que los sabios enfatizaron la importancia de la ley oral como prueba de la singularidad de Israel, así como su definición como verdadero judaísmo. De punto de vista, la ley oral era la obra, se puede decir, la obra fuerte del judaísmo que prevaleció aún contra el mundo no judío. También, particularmente cuando hablamos del mundo no judío, se está hablando de los cristianos. Todo esfuerzo fue hecho durante el siglo VII y VIII de prohibir el estudio del Talmud, pero fallaron, fracasaron. Fue la generación de Europa del Oeste que no estaban conscientes de los problemas internos del pueblo judío, cuya importancia directa e indirecta trataron de influenciar la parte espiritual, pero cuando la Iglesia Católica en particular adoptaron actitud muy severa hacia sus enemigos, aún dentro de sus propios rangos, comenzaron a examinar la literatura rabínica y hasta un extento más amplio el Talmud. Mucha de la responsabilidad de esta actitud descansó en varios judíos convertidos al cristianismo, quienes trataron de involucrar al público en un debate con los judíos eruditos. Y siempre ha sido así la gran batalla de mantener lo que es la fe judía en medio de todos los diferentes argumentos. Y es aquí donde hallamos, amigos, que hasta el día de hoy muchos todavía que se convierten al judaísmo, que son judíos y se convierten al cristianismo, da mucha fuerza a lo que es el enemigo, que tienden a ser muy antisemita y antinomios y contra la ley, porque siempre quieren librarse de la obligación moral y ética que ésta demanda. El rabino Moshe Ben Maimon, que permitió en una ocasión de poder hablar libremente en un curso de tal debate, comentó irónicamente a sus oponentes el reclamo era correcto y que el Talmud y los sabios ellos mismos se habían convertido al cristianismo por el hecho de que habían mantenido suficiente prueba a un grado de veracidad de que sus evidencias como conversos y eran judíos. A la misma vez, durante varios regentes europeos y dignitarios de la Iglesia Católica fueron convencidos que el Talmud contenía materiales anticristianos. Sobre estas bases comenzaron lo que es las demandas de ser informantes, con el fin de que toda declaración anticristiana y toda cosa que pudiera ser considerada como difamación contra Cristo, contra su Cristo, déjame decir esto porque Cristo significa Mesías, contra su Cristo o su Jesús fuera bordado de los libros talmúdicos. Esta campaña de anti-talmúdico y de varios niveles, aún los mismos papas habían llegado hasta la altura cuando, como resultado de estas disputas internas en las comunidades judías, que estaban ellos manipulando y urgiendo a la comunidad judía
a convertirse, a ser conversos hacia el cristianismo. El Papa Gregorio el IX ordenó la quemadura de las copias del Talmud en París, por ejemplo, en 1240, y similar decretos fueron también traídos bajo varios cursos del siglo XIII en adelante. En una ocasión, el Papa Clemente el IV en 1264 y miles de copias fueron consignados a las llamas de fuego. Los judíos vieron esta destrucción del Talmud como algo sin paralelo, como una catástrofe nacional. El rabino Meir de Rothenburg estaba inspirado de componer una lamentación que sobrevivió los lamentos del noveno de Av. Este decreto no encubre todo Europa y en la península ibérica. Por ejemplo, el Talmud no estaba quemado, pero simplemente censurado por declaraciones consideradas derogatorio al cristianismo y fue mandado a removerse. Hay una cantidad, yo tengo aquí un libro que da cita de todas las citas del Talmud que fue removido por estos censores cristianos, que fue demandado porque si no lo hubiesen llevado a la hoguera a estos judíos. Los liderazgos eclesiásticos no estaban unánimes en su punto de vista del tema, pero el Sinod de la Iglesia en Basil en 1431 reafirmó lo que es la prohibición estricta del Talmud, en la cual habían hordas de opinión que querían que lo dejaran quieto. En 1509, el convertido nombrado Johannes Pfefferkorn trató de incitar a las líderes de la iglesia a quemar el Talmud en todos los países donde regía el rey Carlos V y el campeón apareció. Sin embargo, fue de forma de un cristiano, el de Schilling, que imploró la causa del Talmud y a través de esta controversia no fue traído a una solución y las copias del Talmud que fueron quemados en varios pueblos por este obispo de Schilling, que argumenta pareció tener efecto. En el año 1520, el Papa Leo X permitió la imprenta del Talmud y varias ediciones aparecer de nuevo después de varias décadas. Pero la situación no duró por mucho tiempo. Como resultado, la intensificación por la contrarreformación y por causa de los esfuerzos de varios conversos al cristianismo siendo judío, el Papa Julio el III mandó a quemar la obra de nuevo en el año 1553. Este decreto llevó a cabo a varios estados italianos a parecer resultado en la destrucción de 10 de miles de copias del Talmud. De forma dura, este decreto fue aliviado por el Papa Pío IV, que anunció de este decreto de aliviarlo por anuncio de la Iglesia en el concilio de Sinod de Trent en 1564, la cual el Talmud podía ser distribuido con la condición que las secciones, que era una afront, se consideraba como una confrontación al cristianismo, fuera bordado. Como resultado de esta decisión, la edición imprimida en Basel, bajo la supervisión y la censura de los monjes católicos, era truncado cruelmente y censurado, y por la cual no satisfació la Iglesia, y en el mandato papal, que fue declarado en el 1592, Clemente II finalmente prohibió el estudio del Talmud o cualquier versión o edición. Esta prohibición no solamente aplicaba a todo el mundo cristiano, sino de grandes partes aún el mundo de las iglesias protestantes, y cuyos países estaban regidos bajo Rusia y Turquía, que no aceptó ni aceptaba la autoridad de la Iglesia Católica, pero en operación la mayoría de las partes de Italia sí le fue prohibido. Los judíos de Italia trataron de evadir
de la prohibición en varias formas, pero el estudio que era más bien más común se hallaba en el libro Ein Yaakov, que yo he dado lectura sobre este libro, que después también fue prohibido después que lo cambiaron su nombre a Ein Israel. Después también fue prohibido y la cual los textos agádicos del Talmud y el estudio de Isaac Alfasi en su libro Sefer Halajá, que contiene muchas de las halajá mencionadas del Talmud. Perdón. Pero el decreto antitalmúdico fue un impacto decisivo sobre la vida cultural de la judería italiana y nunca más tomó su esplendor anterior. Esta ilustración histórico de hecho de la comunidad judía que la cual no estudió el Talmud fue condenado a atrición. Similarmente, el decreto fue enviado también a los países de Europa con grande expansión y tendencia a censurar el Talmud. En los tiempos más anteriores, los impresores gradualmente y clandestinamente restauraron esas secciones que habían sido censuradas. Y aparte de todos los esfuerzos de las mejores ediciones del Talmud, que fue mutilado por causa de los cambios de las correcciones introducidos por los censores, siendo a la fuerza por los cabecillas y eruditos del mundo cristiano, el censor Basel en su edición, en un tipo arquetipo de la edición, como censuró todo lo que fue bordado y enmendado, esas partes del texto, lo consideró como un insulto a la cristiandad y varios pueblos que reflexionaban puntos de vista supersticiosos. El censor de Basel, el padre Marco Marino, fue el primero que bordó la palabra Talmud, que fue prohibida, reemplazándolo con otros términos como Gemara o Shas o el inicial de las palabras de las 6 órdenes. Sin embargo, el texto usado min, que significa hereje, que originalmente aplicaba a todas las sectas gnósticas que raramente se involucraba el cristianismo del primer siglo, y déjame decirle, también grupos místicos cabalísticos del siglo presente, lo cambiaron a leer la palabra saduceos a epicureanos. Toda la mención de Roma, por ejemplo, referencia sin duda a paganos, que se refería en sí a Roma, la cual la referencia sin duda se refería al reino de Roma, la cual fue alterado a ser leído Aram o Mesopotamia o Parsas. Estos cambios sutiles fueron lo que calmó la conciencia de los cristianos, pero los judíos sabían claramente de qué se refería. Palabras como Meshumad y Mumar, conversos quienes prohibieron y enmendaron el Talmud, y los problemas graves de los censores con palabras como Goy, gentil, la cual fue cambiado, interesparcido entre los eruditos que fueron en sí como un rompecabezas, no estaban conscientes que los censores eran responsables por estos cambios. Por un tiempo la palabra Goy fue cambiado a Akum, que significa iniciales para adoradores de estrellas, pero un converso informó a las autoridades y estos términos también constituyó una confrontación al cristianismo, siendo que Akum aquí denota inicialmente los adoradores de Cristo o de Jesús y de María, porque recuérdese que la Iglesia Católica no solamente adoraba al hombre de Jesús, sino también a la madre para ellos, la madre de Dios, María, y por lo tanto era necesario de hallar sustitutos. El más común era la insertación de la palabra Kuti, samaritano, por la palabra Goy, que significa gentil. La edición Basel, en su censura ordenada por la palabra Kushi, que significa africano, fue insertado en lugar de Goy.
Cuando el Talmud hacía muchas referencias derogativas de Jesús o al cristianismo en general, el comentario fue completamente bordado por los censores que censuraban el nombre de Jesús o para ellos el Jesús de Jesús Cristo, que sí, sistemáticamente fue removido cuando la referencia no era negativa. Pero los censores de Basel, que decidieron bordar, por ejemplo, los ejemplos de la personificación de la deidad, como también las leyendas enigmáticas del mismo, en ciertos casos añadieron sus propios comentarios en el margen del Talmud. Por ejemplo, hay textos que declaran que el hombre vino al mundo sin pecado y fue añadido de acuerdo a la creencia cristiana. Tuvieron que poner esto porque no era según la creencia judía, que todos los hombres, que todos nacidos tenían la tinta de pecado del primer hombre. Estas secciones se consideraban ofensivos modestamente y por lo tanto fueron erradicados o removidos de tales imprentas, por causa que hubo muchos otros cambios también hechos diciendo, y los dichos del Talmud, un hombre que no tiene esposa no puede ser llamado un hombre, así dice un pasaje. Esto le ofendió la sensibilidad de los monjes celibatos, porque sabemos que en la época tardía de la iglesia se comenzó a practicar el celibato, no fue algo fue algo de recién este cambio, donde los hombres se mantenían sin casarse, sino se casaba con la iglesia, y por lo tanto el juramento del celibatismo, en la cual el judaísmo no lo acepta. Y fue cambiado a leer lo siguiente, en esos pasajes del Talmud: un judío que no tiene esposa. La Avodah Zará, el tratado de Avodah Zará, que no fue imprimido por lo todo, trató con los días santos de un no judío en relación con ellos. Estas omisiones, con su permiso. Baruch atah Adonai Elohim b'kolam shehakol nihya b'ro. Aunque estas omisiones fueron bordadas y fueron restaurados parcialmente en otras ediciones, donde hallamos los nuevos censores de los otros países, fueron introducidos como nuevas distorsiones y cambios. Las autoridades de Rusia, por ejemplo, decidieron que Grecia no sería mencionado el Talmud. La cultura de Rusia supone un espíritu de la antigua Grecia, la palabra por lo tanto fue alterado donde se aparecía. Los censores rusos declararon que la frase lengua griega fue ofensivo y lo cambiaron a leer la lengua Akum. La ignorancia de muchos de estos censores llevaba a muchos mal pronunciación o mal escrito de los nombres, y muchos errores se perpetuaron de la edición a edición por causa de estos censores no judíos y algunos que eran conversos a la cristiandad. Algunos cambios resultaron bien corte vivido por la calculación política y la instrucción de los censores ruso-turcos en la guerra de ruso-turco, como la palabra Goy, que es reemplazado por Ismael. En cambio fue generado por una serie de errores absurdos. El Talmud no solamente afectó obras de grandes pesos en la mano de los censores, sino por causa del rango y de la amplitud de miles de cambios que fueron introducidos por los siglos. Era imposible de corregir toda la mutilación de las ediciones publicadas en los países de libre censura. Desde el comienzo de la impresa, perpetuaron muchos también errores y omisiones. En estas ediciones recientes se trató de restaurar el formato original de los textos, y es por esto que hallamos una gran cantidad de errores siendo censurados. Como les dije, yo tengo un libro aquí donde marca dónde fueron censurados y removidos, que por ejemplo en el Talmud, Sanhedrin, cuando habla de los 5 discípulos de Jesús, en muchas de las otras ediciones fue removido totalmente, limpiado cualquier referencia que puede ser tomado negativo. Es decir, que cuando tiene que ver con ciertas historias que no le convendría al mundo cristiano, trataban de limpiar
su historia en cuanto a esto. Esto pasó también, para que ustedes sepan, no solamente en el Talmud, sino muchos años antes, con la misma, los textos del llamado Nuevo Testamento. La misma cosa, los censores cristianos trataron de llenar lo que es los vacíos, como se lee, por ejemplo, en Marcos 16, del verso 6 al 16, que toda esa sección no está presente, fue una introducción de la creatividad de los eruditos y plumeros escribas cristianos que tuvieron que darle explicación a pasajes que eran contradictorios en totalidad. Pues el Talmud tiene muchos de estos mismos problemas, pero no por causa de los eruditos judíos, sino por la mano de la prohibición de publicar el Talmud y la persecución tan grande que había bajo el mundo cristiano, que no le permitía la libertad de poner lo que estaba ahí anteriormente. Aquí terminamos este video sobre la persecución, la prohibición del Talmud en los siglos que en sí más contaban. Ya, gracias al Eterno, hay muchas nuevas versiones del Talmud en las cuales están reintroduciendo esos pasajes que fueron censurados, pero todavía han quedado no 100% perfectos. Si usted me dice a mí si el Talmud está completamente sin errores, yo tendré que decirle, no, hay errores, hay omisión, hay cosas que fueron removidas y quitadas y cambiadas por causa de la mano cristiana. Como yo le digo a alguien, donde ponen la mano cristiana para cambiar las cosas, ahí lo fastidian todo, como dicen, lo joden todo. Y eso es lo que ha pasado en la historia judía por causa de la persecución y lo que es la prohibición de la libre expresión. Shalom, shalom, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes.